24º domingo del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo del 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo, la liturgia de la palabra pone a nuestra consideración uno de aquellos momentos que son como el punto de quiebre en el ministerio público de nuestro Señor. En este caso, ese punto de quiebre es esa confesión que hace el primer Papa, el custodio de nuestra fe, el vicario de Cristo, aquel que ha sido dejado por Cristo para ser representante suyo en la tierra. San Pedro confiesa a Jesucristo: tú eres el Mesías, es decir, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías. Esta confesión de Pedro, que en este caso lo narra San Marcos, pero cuando San Mateo narra ese mismo momento, esa circunstancia, San Pedro en ese caso, en el caso de San Mateo, contesta un poquito más largo y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y nuestro Señor le va a decir: eso que has dicho no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. San Pedro ha confesado que Jesucristo es el Mesías, inspirado por nuestro Padre Dios. Dios mismo le inspiró esa fe, ese convencimiento, esa verdad, ese misterio. Jesucristo es el Mesías. Pero San Marcos empieza diciéndonos que en aquel tiempo Jesús y sus discípulos. ¿Cuántas veces venimos diciendo que en la Sagrada Escritura no hay palabra vana? Todo tiene un porqué, una razón. Y aunque nos cuenten hechos históricos, aunque nos vayan contando cosas que en el centro de todo está quizá un misterio, está una verdad, sin embargo, cada palabra siempre nos da ocasión para hacer consideraciones, aparte de la realidad histórica, pues consideraciones que podemos ir aplicando para nuestra vida espiritual, en este caso para nuestra vida de discípulos de Cristo. Dice San Marcos que Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Jesús y sus discípulos.
hay que recordar que también nosotros somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, estas palabras son como una invitación a caminar siempre junto a Él. Porque San Marcos dice, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Y por el camino, dice San Marcos, por el camino. Jesús y sus discípulos por el camino. Decíamos, nosotros somos discípulos de nuestro Señor y siempre debemos caminar con Él, porque la vida es un constante caminar. Desde el momento en que nacemos, ya empezamos a caminar. Empezamos a caminar hacia la vida eterna, pasando por este camino que es la historia terrenal, la historia temporal. La vida es un constante caminar. La vida es estar siempre en camino. Aquí, incluso curiosamente, y casi podríamos decir no curiosamente, sino como palabra de Dios en el Nuevo Testamento y especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a la iglesia instituida por nuestro Señor Jesucristo y de la cual nosotros formamos parte, uno de los primeros nombres con que se la nombra precisamente, se la califica, se la llama, es el camino. San Lucas, que es el que escribe los Hechos de los Apóstoles, llama así a la iglesia, el camino. Y decíamos que la vida es un estar siempre en camino. Y decíamos que mejor que hacerlo como nos lo presenta aquí San Marcos, yendo junto a nuestro Señor Jesucristo, caminar siempre con Él. Y por el camino preguntó a sus discípulos. Nuevamente Jesús, por el camino con sus discípulos. En el camino de la vida, Jesús siempre nos está preguntando, porque dice San Marcos, que por el camino preguntó a sus discípulos. Por este camino de nuestra vida, Jesús también siempre nos está preguntando. Ya lo ha hecho a lo largo del camino de la historia de la humanidad. Dios siempre ha estado preguntando al hombre. Siempre, si no, basta abrir la Biblia desde el libro del Génesis, el primer libro, hasta el libro del Apocalipsis, el último. Y a lo largo de toda la Sagrada Escritura, Dios, por el camino de la vida del hombre, por el camino de la historia de la salvación, siempre le está preguntando. Vamos a fijarnos, aunque sea de pasadita, unas cuantas de esas preguntas. La primera pregunta que hace Dios al hombre y por lo tanto que hace Dios a la humanidad es ¿dónde estás? Se lo hizo a Adán en ese momento, pero en ese momento Adán era la humanidad, representaba a la humanidad. ¿Dónde estás? No para saber si estaba pues en la chacra, en el jardín, en el río, en el campo, sino para saber dónde estás en tu vida. ¿Dónde estás en tu forma de ser? ¿Dónde estás en tus pensamientos? ¿Dónde estás? Es la primera pregunta que hace Dios al hombre. Casi podríamos decir al varón, pero también al hombre en el sentido total, ¿no?, de toda la humanidad. Y la primera pregunta que hace Dios a la mujer, también podríamos decir en el sentido de mujer propiamente, o también representativa de toda la humanidad. La primera pregunta que le dirige a la mujer en la Biblia, en toda la Biblia, es ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? No le está preguntando por algo material, no le está preguntando, bueno, ¿qué has preparado de desayuno? ¿Qué has hecho de desayuno? ¿Qué has hecho de almuerzo? No, ¿qué has hecho con tus actos, con tu forma de ser? ¿Qué has hecho? Son preguntas significativas, son preguntas que abarcan la existencia humana, la vida humana. Por darnos un salto en la vida de nuestro Señor,
la primera pregunta que lanza Jesucristo a unas personas en su ministerio público va a ser, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Se lo preguntó a 2 discípulos de San Juan Bautista, que luego se van a convertir en discípulos suyos, porque le estaban siguiendo. Nuestro Señor se dio cuenta y les preguntó, ¿qué buscan? También es una pregunta vital, es una pregunta que afecta nuestra existencia. ¿Qué buscan? ¿Qué buscas en tu vida? ¿Qué buscas con esa forma de ser? ¿Qué buscas con esa forma de comportarte así en el pueblo, en tu casa, en tu familia, en tu colegio? ¿Qué buscas con esa forma de comportarte? ¿Qué buscan? En el Evangelio de hoy, también nuestro Señor hace una pregunta que afecta la vida del ser humano. ¿Quién dice la gente que soy yo? Se lo preguntó a sus apóstoles. Jesucristo iba caminando con ellos y de repente les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? También ahora esa pregunta sigue siendo válida, porque sobre nuestro Señor Jesucristo hay muchas formas de entender de las personas y que muchas veces no son las correctas. Aun cuando piensen esas personas que están en la verdad. Y entonces nuestro Señor pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ya no se trata de una pregunta sobre una persona, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué buscan? Sino ya Jesucristo nos está poniendo en relación con Él mismo, Dios hecho hombre. Y es que la vida del ser humano, una vez que Dios se ha hecho hombre, entonces ya no hay otra alternativa, como lo dice nuestro Señor también. Quien no está conmigo está contra mí. Quien no recoge conmigo desparrama. Es decir, Jesucristo es el centro de la historia y del cosmos, y todo tiene que estar relacionado con Él. Él mismo lo dice en otro momento, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Atraeré a todos hacia mí. Cuando yo sea elevado sobre la tierra. Es decir, el momento crucial, culminante de la revelación divina, de la historia de la salvación, el momento en que Dios Hijo, hecho hombre, ofrece su vida a su Padre Dios por toda la humanidad. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y efectivamente, todas las miradas se dirigen hacia Jesucristo. Unos para aceptarlo, otros para rechazarlo. De alguna manera, eso está como resumido en el mismo momento de la crucifixión. Aquel hombre a quien llamamos el ladrón bueno, le va a decir, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Aquel otro ladrón a quien llamamos malo, le va a decir, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, sálvate y sálvanos también a nosotros. Va a renegar contra él. Todos mirándolo elevado sobre la tierra. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Por eso esa pregunta del Señor, ¿quién dice la gente que soy yo? Es la pregunta fundamental en esta vida para todo ser humano. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién dice la gente que es Jesucristo? Pero nuestro Señor lanza una pregunta mucho más personal, íntima, privada, particular, y le va a decir a los apóstoles, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Esta pregunta hay que tomarla para cada uno de nosotros. Para ti, ya seas obispo, sacerdote, presbítero, diácono, ya seas seminarista, seas religioso, seas religiosa. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesucristo para mí? ¿Quién dicen que soy yo? Padre de familia, madre de familia,
jóvenes, niños, niñas, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Decíamos, es una pregunta existencial, es la pregunta fundamental en esta vida. ¿Quién es Jesucristo para mí? Y esta pregunta que se la hacía en ese momento a los apóstoles, nos la hace también a nosotros. ¿Esto qué supone? Primero, que hay que estar atentos para escuchar. Escuchar que siempre Jesucristo nos está preguntando, ¿quién soy yo para ti? Cuando sales de tu casa, cuando vas al trabajo, ¿quién soy yo para ti? Cuando estás con tu familia, ¿quién soy yo? Cuando de repente por cualquier circunstancia o compromiso, de alguna manera estás relacionado con la iglesia, con los actos litúrgicos, te invitan a una misa, te invitan a ser padrino, a ser madrina, llega el tiempo de las primeras comuniones, llega el tiempo de las confirmaciones, y hay como en la población o en nuestro mismo ambiente, como una especie de ambiente más propicio para ponerme en relación con Dios, con Jesucristo. ¿Quién soy yo para ti? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo? Esa pregunta es siempre actual a lo largo de todos los siglos. San Pedro va a contestar, tú eres el Mesías. Ya habíamos dicho que en el caso cuando lo cuenta San Mateo, porque esto lo está cantando San Marcos, cuando lo cuenta San Mateo lo pone la respuesta un poquito más larga. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y nuestro Señor le va a decir, eso que has dicho no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y efectivamente, Jesucristo es el Mesías, es decir, el Salvador, el profeta, aquel que iba a venir a salvarnos porque Dios lo había prometido. Y esta respuesta de San Pedro nos puede dar la oportunidad para repasar toda la historia de la salvación. Solamente decir eso, tú eres el Mesías, me está lanzando hacia atrás siglos y siglos y milenios hasta llegar al primer instante de la humanidad. Apenas el hombre había cometido el pecado original y después de Dios preguntarle al hombre dónde estás y preguntarle a la mujer qué has hecho, Dios le va a decir a la serpiente, decir al demonio, que el demonio se creería en ese momento ya triunfante. Había hecho caer a la primera pareja humana, había quizá en su mente diabólica estaba pensando que ya había cortado de raíz el proyecto de Dios. Y sin embargo, Dios le va a decir al demonio, pongo enemistad entre ti y la mujer. Enemistad entre el demonio y la mujer que es la Virgen María. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, el linaje del demonio, la descendencia del demonio, el mal y todos los demonios. Su descendencia, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, el linaje de la mujer, la descendencia de la mujer. Esa descendencia de la mujer, es decir, de la Virgen María, es Jesucristo. Y por eso ahora San Pedro puede decir, tú eres el Mesías, aquel que Dios había prometido ya en los primeros momentos de la humanidad. Fíjense cómo, por lo tanto, esta respuesta me está poniendo ese marco que abarca desde Adán y Eva hasta ese momento en el que San Pedro estaba respondiendo. Cientos y miles de años de espera del Mesías. Y ahora San Pedro podía confesarlo. Tú eres el Mesías. Y luego esa espera se va a ir renovando con Abraham, Isaac, Jacob, con el pueblo de Israel, con los jueces, con los reyes, con los profetas. Y finalmente llega el Mesías. Tú eres el Mesías.
Pero decíamos que este instante es como un punto de quiebra en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es como si nuestro Señor estuviese esperando esa respuesta para, a partir de ahí, cambiar el ritmo de su ministerio público. Hasta ese momento había sido un ministerio de ir de pueblo en pueblo, sanando, curando, lanzando demonios, buscando discípulos, ir de pueblo en pueblo enseñando el reino de Dios, lo que iba a ser el reino de Dios, pero llega esa respuesta y cambia el ritmo del ministerio público. Nuestro Señor empieza a revelar el misterio pascual y aquí encontramos ya la primera vez que Jesucristo revela el misterio pascual. Va a decir, empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Jesucristo ha empezado a revelar el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. Solamente esperaba esa respuesta de San Pedro, esa confesión de San Pedro. Tú eres el Mesías. Si yo soy el Mesías, y del Mesías habían profetizado todas estas cosas, entonces empieza a predicar. Tengo que subir a Jerusalén, ser entregado a los sumos sacerdotes o los escribas, ser ejecutado, pero resucitar al 3er día. Ha llegado ya el cambio en su ministerio público. A partir de ese momento Jesucristo empieza a caminar hacia Jerusalén para efectivamente dar su vida a su Padre Dios por toda la humanidad. Y dice San Marcos que se lo explicaba con toda claridad. Con toda claridad. Esa claridad sigue resplandeciendo también ahora. Pero ahora parece ser que el hombre no quiere esa claridad. El hombre cierra, tapa sus ojos del alma, para aceptar la claridad del misterio pascual, es decir, aquel misterio, pasión, muerte y resurrección, que ha liberado al género humano, a la humanidad de todos los tiempos, del pecado, de la esclavitud del demonio, de la muerte eterna, siempre y cuando el hombre quiera. Pero si el hombre se cierra a esta claridad, apaga los ojos de su alma a esta claridad, entonces Dios no puede alumbrarles. Felizmente que así como hay quienes cierran sus ojos, también hay quienes quieren tenerlos abiertos para ver la claridad del misterio pascual. Jesucristo con el misterio pascual ha venido a iluminar el mundo entero, ha venido a iluminar cada corazón, cada alma, ha venido a iluminarnos este camino hacia la vida eterna. Al inicio hemos hablado cómo San Marcos nos presenta a nuestro Señor caminando junto a sus discípulos caminando junto con Él. Y Jesucristo entonces les hablaba con toda claridad, que tengamos los ojos del alma bien abiertos para aceptar esta claridad. Pero he aquí que San Pedro se lo llevó aparte a nuestro Señor y se puso a increparle. Aquí no lo dice San Marcos, pero San Mateo, siempre complementando todo esto, dice, esto no te puede suceder, lo que le dijo San Pedro a nuestro Señor, como diciéndole, no tienes por qué pasar por el sufrimiento, ¿cómo vas a sufrir tú? San Pedro, sin saberlo, estaba queriendo impedir a nuestro Señor Jesucristo que cumpla con la misión para la que había venido, para la que había sido enviado por su Padre Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que el mundo se salve por medio de él. Y San Pedro se estaba queriendo impedir que cumpla su misión. Por eso nuestro Señor va a tener unas palabras muy fuertes contra San Pedro. Es al único que le va a llamar Satanás. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Casi podríamos decir que Satanás
muchas veces se da a conocer a través del pensamiento de muchos hombres. En cuántas mentes, que decimos a veces mentes diabólicas, por decir, pues han sido protagonistas de las guerras mundiales, por ejemplo. Detrás de las guerras mundiales tiene que haber habido unas cuantas mentes las que aceptaron y llevaron a la humanidad a esos grandes desastres de la humanidad. La humanidad en el siglo XX, una humanidad liberada, queriéndose liberar de la iglesia, una humanidad que proclamaba la razón como la diosa razón, pero una humanidad que cayó en lo más bajo, como puede ser la guerras mundiales, la sin razón, porque las guerras ya no hay razón que valga ahí, ya el hombre se vuelve, con el perdón incluso de los animales, peor que un animal, capaz de todo. Pero hay unas mentes que traman todo eso por intereses personales, intereses políticos, por dinero, ¿no? Por placer, ¿no? Mentes diabólicas. Tú piensas como los hombres, no como Dios, le va a decir Jesucristo a San Pedro. Y después nuestro Señor va a llamar a la gente y a sus discípulos y les va a decir: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Jesucristo nos está invitando al seguimiento a Él como una condición del seguimiento a Él, como una condición de ser sus discípulos, cargar con nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos para luego seguirle a Él. La condición para seguirle, por lo tanto, está en negarnos todo lo que es negativo, lo que es malo, lo que es pecado. De eso se trata. Niéguese a sí mismo. Niega la soberbia, niega el vicio, niega la corrupción, niegan las inmoralidades, niega las mentiras. Negarse a sí mismo, cargar con su cruz. Cada día, cada época, cada tiempo, de repente toda nuestra vida siempre hay alguna cruz. Una cruz que viene de repente de manera natural, una enfermedad. Pero no esas cruces que nos las buscamos nosotros mismos. A veces hay enfermedades que nosotros mismos nos las hemos buscado. De repente alguien que toda su juventud se ha pasado emborrachándose y luego ya de mayor vienen enfermedades como consecuencia de las borracheras, no va a decir: Dios, ¿por qué me has enviado esta cruz? No. Es una cruz que uno mismo se la ha inventado, uno mismo se ha buscado. Igual podríamos decir de otras cosas. Pero hay otras cruces que surgen sin que las busquemos. Jesucristo dice: tome su cruz y sígame. Todo este evangelio que, como toda la palabra de Dios, uno cuando se acerca a la palabra de Dios, no tiene más que agachar la cabeza y agradecerle a Dios. Gracias por todo lo que me has dejado, por todo lo que has dado por mí, por todo lo que has permitido que quede registrado, consignado por escrito, habiéndote buscado unos hombres para que lo pusieran por escrito. Y siendo palabras de ellos, es palabra también tuya, palabra de Dios. Este evangelio es una invitación, por lo tanto, primero a seguir a Jesucristo, a caminar junto a Él, a contar siempre con Él en este camino de la vida. También es una invitación a preguntarnos: ¿quién es Jesucristo para mí? ¿Cómo lo tengo en mi vida? ¿De qué manera Él está presente en mis pensamientos, en mis deseos, en mis intenciones? ¿Cómo lo busco especialmente en los sacramentos, en la iglesia? La confesión, la Sagrada Comunión. Es, por lo tanto, una ocasión para renovar nuestra fe en Jesucristo, para darle gracias por la fe que hemos recibido de Él y para proponernos vivir pues con coherencia nuestra vida cristiana.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.